Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siendo el domingo 7 de septiembre, vamos a dar inicio a un video que habíamos acordado que íbamos a elaborar, que tiene que ver con la explicación que vimos en la clase del día, la sesión de ayudantía de programación orientada a objetos de la Universidad del Biobío, ya el día viernes 5 de septiembre. Ese día nosotros implementamos una clase súper simple que representaba a globos. Llevamos dos globos, inflamos dos globos y tenía un globo desinflado. Entonces, la idea era poder ver cómo la máquina iba a poder entender y iba a poder representar, ¿cierto? Yo iba a poder representar esos globos para que la máquina los pudiera entender y luego pudiera hacer operaciones con esos objetos. Fue nuestra primera aproximación, por lo menos en la ayudantía, de lo que tenía que ver con la implementación de clases. Lo que voy a hacer ahora es replicar ese código que tenemos en la pizarra, ¿cierto? Que explicamos y que tratamos de ir profundizando acá y que veamos que efectivamente sí funciona. Tengo un proyecto en NetBeans que se llama Conceptos OO 2025, donde tengo un package dentro que se llama Sesión 1. Y aquí voy a ir dejando todos los packages de acuerdo a un package de una clase, o mayormente así, ya para ir dejando ahí la explicación de lo que yo puedo haber realizado durante las ayudantías de ambas secciones. Entonces en esta clase, perdón, este package, voy a dar clic derecho, ¿cierto? En la opción New, donde me ofrece todas las clases que puedo sacar. En este caso yo voy a crear una clase y esa clase es específicamente la que nos va a representar, la que ese día nosotros definimos, que es la clase Globo. ¿Ya? Si te fijas, aquí me está dando la locación en qué package lo quiero dejar. Normalmente Java o NetBeans tiene la idea de los proyectos desde el punto de vista de agrupar las clases en package. Entonces, por ejemplo, para efectos nuestros, yo voy a tener un package para cada sesión, como les decía. Puedo tener un proyecto que se llama evaluaciones, ya que de hecho aquí hay uno, y dentro voy dejando las distintas evaluaciones. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a crear una clase, class name, que se llama Globo, le doy clic en Finish, y el IDE, parte de su ayuda, ¿cierto?, con mi trabajo, es ofrecerme la estructura básica de este archivo globo.java. De hecho, yo le puse solo el nombre de la clase y él automáticamente entiende que la clase, la regla número 1 de Java, se va a llamar, que se va a guardar, digamos, en un archivo cuyo nombre es el mismo nombre de la clase con extensión .java. Y acá está la estructura, ¿cierto? Acá indica el package en el que va a estar la clase guardada, ¿cierto? Acuérdense que el package no es más que una carpeta donde estoy guardando clases yo. La palabra reservada public, la palabra reservada class, el nombre de la clase y las llaves que incluyen el cuerpo de esa clase. Dentro de esta clase yo debería definir, ¿cierto?, los atributos y los métodos asociados a esa clase. Entonces, definición de atributos y luego va a ir acá la definición de métodos. Recuerden que una clase, como la habíamos revisado en la sesión anterior a la del viernes, digamos, es un conjunto de atributos y un conjunto de métodos que definen el comportamiento y las características de los elementos de esa clase. Entonces, tenemos esto aquí y aquí estoy definiendo justamente eso que habíamos mencionado: atributos, clases, un conjunto de atributos y métodos. Ahora, ¿qué va a representar esta clase? Esta clase va a representar a un conjunto de globos y cada globo va a tener las características que yo define aquí y la funcionalidad que yo define aquí. No sale de eso. Si aquí yo defino 3 atributos, todos los globos voy a asumir que tienen esos 3 atributos. No, pues que van a haber algunos globos que tienen más. No sé, son distintos tipos de globos. Sí, eso también se puede hacer, pero eso es lo que vamos a ir viendo durante el desarrollo de la asignatura. Bien, entonces ese día nosotros definimos 2 atributos para los globos. Uno era el tamaño y el otro era el color. Dijimos que para definir un atributo tenía que tener 3 consideraciones: la visibilidad, el tipo de dato del atributo y su nombre. En visibilidad, por ahora dijimos que vamos a trabajar con visibilidad pública, es decir, que el atributo es visible por todo el mundo. Y cuando me refiero a todo el mundo, me refiero a otras clases. La orientación de objetos es un paradigma que me indica que mis soluciones es una interacción de elementos, una interacción de objetos de distintas clases. Y los problemas se van a solucionar de esa forma, ¿ya? Teniendo varios objetos interactuando. Entonces, desde ese punto de vista, yo qué tanto quiero que vean de mi clase es lo que define la visibilidad.
En este caso, público, son tres modos distintos de visibilidad, pero en este caso vamos a tener, en realidad son 4. Por el más común, digamos, y el más fácil, tiene sus ventajas y sus desventajas, que es público. Dijimos que va a tener un color y un tamaño. Entonces, para representar el color, el tipo de dato preciso es un string. Y en el fondo aquí nosotros estamos usando ya nuestra primera clase de Java. Creo que es la clase que más usamos, la clase string, que es una clase de Java, como bien le digo, que representa las cadenas de caracteres. Como clase tiene métodos que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando, porque eso son las clases. Las clases tienen métodos y atributos. Hay algunas que solo tienen atributos, hay algunas que solo tienen métodos, etc. Pero tipos de. En cambio, el concepto general es una clase, como su concepto básico, es un conjunto de atributos y de métodos. Entonces el string, la primera clase de Java que me permite representar cadenas de caracteres. Aquí le voy a poner color. Ahí está definido mi primer atributo. El segundo atributo dijimos ese día que iba a ser el tamaño. Ese día me dijeron, profe, puede ser un float, puede ser un double. Sí, es válido. ¿Ya? Yo aquí estoy estableciendo que el tamaño va a ser un número entero. ¿Restringido? Sí, obviamente. Porque es que, profe, mi globo, no sé, su tamaño, ni siquiera definimos cuál iba a ser el tamaño, si va a ser el diámetro, ¿cierto? Si va a ser el volumen, no lo dijimos. Dijimos que iba a ser un número entero. Entonces, todavía no habíamos definido nada respecto de que es efectivamente la unidad de medida de esa propiedad. Listo, 2 atributos que forman parte de mi clase. Todos los globos van a tener para nuestro entorno un tamaño y un color. Los métodos. Ese día definimos 2, ¿ya? Si bien es cierto, a uno le llamamos reventar, después que comenzamos a hacer el ejercicio nos dimos cuenta que en realidad no era reventar, sino que más bien era desinflar. Entonces vamos a definir 2 métodos, uno para desinflar un globo y uno para pintarlo. Ambos ya tenían ciertas reglas. Dijimos que los globos no se iban a desinflar si ya estaban desinflados, y que un globo no lo podía pintar si es que estaba desinflado. Entonces, eso me sirvió o no sirvió para poder ir incorporando condiciones dentro de los métodos, que es una cuestión sumamente común. Entonces, hay que definir los métodos, y al definir los métodos tenemos que considerar que tenemos que definir 4 cosas para cada método. Una de ellas es la visibilidad, igual que los atributos. La otra es un tipo de dato de retorno. La otra es el nombre del método. Y la cuarta cosa es la lista de parámetros, que podría no existir. De hecho, en el ejemplo que vimos ese día, un método tenía parámetros y el otro no. Entonces, el primer método que me permite desinflar un globo, ese método va a ser público para que el objeto esté donde esté, lo pueda ejecutar. Va a devolver un boolean, en el sentido de que el boolean representa si logré o no logré desinflar el globo. Y tú me dirás, sí, pero ¿cuándo podrías no desinflarlo cuando ya está desinflado? Entonces, son políticas, son reglas que vienen dadas por el negocio, por el problema que te toca resolver. Eso tiene que estar sumamente claro cuando yo vaya a resolver un problema que tenga relación con esto. También tiene que estar claro lo que está hace el código, ¿cierto? Para yo poder interpretarlo después, decir, mira, ese método hace tal cosa. Entonces, si yo veo una condicionante, si yo veo una validación de algo, tengo que considerarlo en mi discurso para poder explicar lo que hace. Entonces, el método va a ser público, va a devolver un boolean y se va a llamar desinflar. Este boolean, a todo esto, es uno de los tipos de datos que viene con Java, le llaman tipo de dato primitivo, y me permite representar valores lógicos, sí o no, verdadero o falso. Entonces está el método desinflar, que se va a llamar desinflar, y para desinflar un globo yo no necesito nada más, tal y como lo estamos modelando, nada más que el globo. Entonces, cuando me decían, profe, lo que pasa es que podemos usar el instrumento con el cual vamos a reventar el globo o a desinflarlo. Podemos usar la presión que le vamos a aplicar para poder reventarlo o desinflarlo. No, súper simple, solo queremos dejarle el tamaño en 0. Desinflarlo, es decir, sacarle todo el aire que tiene en su interior. Entonces, para eso dijimos que íbamos a verificar si efectivamente el globo estaba inflado. Yo no puedo desinflar a algo que esté desinflado, que es la regla que estábamos estableciendo. Entonces aquí dice verifica si el globo, el tamaño del globo, ya va a poner el tamaño del globo. ¿Por qué es necesario
necesario porque la regla dice que yo no puedo desinflar un globo que está desinflado. Entonces, ¿cómo verifico el tamaño del globo? El if, la condición, esa que está siempre, ¿no?, disponible en casi todos los lenguajes. Y voy a usar un operador, el operador this. Ese operador this me representa el objeto que está llamando al método. Recuerden, nunca olvidar que los métodos de una clase son llamados, invocados por objetos de esa clase. Los métodos no existen sino para ser llamados por los objetos. ¿Por qué, dirás tú? Porque el método es una funcionalidad y esa funcionalidad está asociada a alguien y ese alguien es el elemento de esa clase. ¿Y cómo le llamamos nosotros? Un objeto. Por lo tanto, este this que yo estoy escribiendo ahí representa al globo que se va a desinflar. Entonces, este globo tiene un tamaño y yo compruebo si este tamaño es distinto de 0. Ese día me preguntaban, profe, ¿qué es esa exclamación de igual? Eso es el operador lógico de distinto. Entonces, si el tamaño es distinto de 0, lo que yo voy a hacer es reducir su tamaño, usando el this nuevamente, reducir su tamaño a 0. Entonces, eso significa desinflarlo. Luego de eso, voy a retornar un true. Y con eso estoy diciendo que logré desinflar mi globo. Si es que esa condición no se cumple, y si se fijan aquí hay una línea roja que me está acusando, ¿verdad? Si esa condición no se cumple, lo que está pasando acá, y que por eso está la línea en rojo, es que ¿qué devuelvo? ¿Qué retorno si eso no se cumple? Yo acá me comprometí a devolver un boolean, un true o un false. Y aquí solo estoy devolviendo un true cuando esto sucede, cuando esto se cumple. Y la pregunta de rigor es, ¿y qué pasa si no? ¿Qué voy a devolver? Bueno, si es que eso no se cumple, significa que el tamaño es 0 o, muy extrañamente, es negativo. En ese caso, yo simplemente digo que no voy a retornar. ¿Ya? Si lo escribiera bien, creo que sería más factible. Listo. Que no logré desinflar, perdón. Y si se fijan, ya se fue la línea roja y mi método está perfecto. ¿Ya? Lógicamente. ¿Ya? Entonces, luego voy con mi segundo método. Este método me va a permitir pintar el globo. Nuevamente la visibilidad va a ser público. También vamos a definir un boolean como tipo de dato de retorno, porque yo no voy a poder pintar, eso dice la regla, un globo que esté desinflado. Solo se pintan los globos que están inflados. ¿Y qué significa pintar? Cambiarle el color. Entonces, este método va a ser boolean, se va a llamar pintar, y el parámetro que va a recibir, cuando yo quiero pintar un globo, necesito saber cuál es el nuevo color, de qué color lo voy a pintar. Entonces, en este caso, eso va a ser un string, nuevo color. Entonces, yo aquí, en esta variable, le voy a pasar el nuevo color que quiero que tenga el globo. Nuevamente, voy a verificar, ¿cierto?, que esté inflado. Entonces, verifica si el globo se encuentra inflado. Y tú dirás, ¿y eso cómo es? Bueno, desde el punto de vista de la propiedad que tiene, si el tamaño, y nuevamente voy a usar el this para referirme al objeto que quiero pintar, es distinto de 0 o mayor que 0, entonces yo lo pinto. ¿Qué significa cambiarle el color? Entonces, this.color es igual a nuevo color. Ya, listo. Y digo, ok, yo he logrado pintarlo. Y la misma historia lógica anterior. Si es que el tamaño es 0 y extrañamente negativo, ¿qué puede pasar? Porque no se hizo ningún tipo de validación, yo voy a decir que no lo puedo pintar. Entonces, perfecto, listo, ahí está mi clase. No tengo nada rojo por acá, nada que me diga que podría estar mal. Yo puedo perfectamente compilar esta clase, ejecutar esta clase. No, sabes que ejecutar no, porque para que sea ejecutable, tú necesitas que esa clase tenga un método main. Entonces, si tú te fijas, haces clic aquí, ya clic derecho sobre el código, y hay una opción que se llama Run File. Solo por simple curiosidad, la voy a ejecutar, ¿cierto? Y me dice, no, es que tú no puedes hacer eso, porque tú no tienes el método main. Por política, vamos a separar las cosas, vamos a separar las aguas. La clase de testing, ¿cierto?, de mi globo en este caso, en esa clase de testing yo voy a
lanzar todo lo que sea creación de objetos, llamada a métodos, todo, ¿ya? Y la clase de negocio va a ser esa clase que me representa a los globos, que está, desde mi punto de vista, el lenguaje que yo utilizo, está limpia. Limpia en el sentido de que no tiene ninguna sentencia de impresión. Ellas no imprimen. ¿Por qué? Porque yo esta clase la voy a poder querer usar en cualquier otro tipo de entorno. Me refiero, yo voy a querer, no sé, tener una aplicación móvil, ¿ya? Que está dentro, escrita en uno de los frameworks de aplicaciones móviles en Java. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de dónde vaya a usar yo el globo, no sé, voy a inventar un juego para que los niños preescolares inflen globos. ¿Ya? Y no sé, reconozcan los colores, no lo sé. Entonces voy a necesitar ese objeto globo que a lo mejor va a formar parte de este juego. Pero yo no sé si eso lo voy a hacer en una aplicación de escritorio, si lo voy a hacer en una aplicación móvil, no lo sé. Pero el concepto de globo me sirve igual. Entonces, si yo aquí comienzo a ensuciarla, que es el término que yo uso, poniéndole unos system out y unas cosas raras, el system out me funciona cuando estoy trabajando en una terminal, pero no en una aplicación móvil, no en una aplicación web, no. Entonces, cuidamos con eso y desde esa perspectiva yo voy nuevamente a mi package, la voy a guardar en todo caso, ahí está, y voy a ir a mi package y le voy a indicar que voy a crear otra clase, ¿ya? Y aquí le puedo poner test globo, main globo o main simplemente como yo quiera. Es el nombre de mi clase. Entonces yo le voy a poner main globo, ¿no? Como haciendo ilusión main y la clase que está asociada, por si después tengo miles de clases y no sé cuál, que esto es lo que estoy testeando, perdón. En finish, perfecto. La magia de NetBeans, de este ID en particular, me pone el código base. Aquí lo tengo seteado para que me ponga el nombre del autor, le puedo poner la fecha, cosas de documentación. Y aquí yo voy a escribir el método que me hace la magia, ¿cierto? De convertir la clase en ejecutable. Y aquí yo voy a usar mi clase. Y usar la clase significa crear objetos a partir de ella. Y aquí se generó esa conversación, ¿verdad?, que tuvimos al final casi de la clase. Ya, yo la pregunta que les hice ahí es, ¿esta clase tiene un constructor? Las respuestas fueron sí y no. Y el resto fue silencio. Sí, ¿dónde está? Ah, no. Si me dicen que no, entonces no voy a poder crear objetos. Y recuerden que la clase surge para eso. Uy, no sé. ¿Qué dijimos? La clase, así como está, ¿cierto?, tiene un constructor. Tú dirás, ¿y dónde está? Es el constructor por defecto. De tal forma que si a mí se me olvidó, porque soy sumamente despistada y estaba apurada, dije, sí, los atributos, los métodos, fin de la historia, me voy. Sí, pero entonces quien quedó no va a poder usar tu clase porque tú olvidaste crear el constructor. No, para remediar, ¿cierto?, esos olvidos, muchas veces involuntarios y otras no, ya voy a poder crear un objeto porque existe un constructor por defecto. Tú dirás, que fue la discusión, insisto, que tuvimos al final. Bueno, ¿y de qué sirve definir un constructor si ya viene uno por defecto? Sirve que yo puedo definir mis propias reglas para crear mi objeto. Yo aquí voy a definir un constructor, ¿ya? Yo por gusto personal defino en la estructura de mi cabeza, primero vienen los atributos, luego vienen los constructores y finalmente los métodos. Estoy acostumbrada, ¿ya? Porque cuando después yo leo las clases busco eso, ¿ya? Es una buena práctica de cuando aprendí esta historia. La literatura y los libros que iba leyendo estaban casi todos de esa forma. Entonces eso alinea un poco tu forma de trabajar y después te das cuenta que la gran mayoría de los frameworks que tú usas, y si tú vas a mirar ese código que está detrás, tienen ese estándar, que le llaman un estándar de la industria, ya que son ciertas recomendaciones de buenas prácticas. Entonces, por ahí parte que esto tiene que estar en singular, que tiene que estar como el camel case, ¿verdad? Cosas de ese estilo, como que seguimos las buenas prácticas de la industria. En ese sentido, atributos, constructor y métodos. Entonces yo aquí voy a establecer un comentario. Si se van dando cuenta, y no sé si lo vieron con
profesor Clemente, que esto de los comentarios es igual que en C, exactamente igual. Entonces, acá la definición del constructor. Y alguien me preguntaba en clase el viernes, profe, ¿y el constructor es un método? Desde mi punto de vista, no, ¿ya? Porque para yo decir que es un método, tengo que decir que tiene una visibilidad. Hasta ahí voy bien, porque el constructor igual la tiene. Tengo que decir que tiene un tipo de dato retorno, y hasta ahí nomás llegué, ¿ya? ¿Por qué? Porque el constructor, si bien es cierto me devuelve algo, eso no lo voy a negar, lo vamos a ver en un minuto más, no es algo explícito, no es algo que yo diga y tengo que declarar su tipo de dato de retorno. Por eso, para mí, no es un método, ¿ya? Es un elemento más de la clase que me permite crear objetos de la clase. Ese es su rol, por eso se llama constructor, ¿ya? Ese constructor es público, se tiene que llamar exactamente igual que la clase, globo, y puede recibir parámetros o puede no hacerlo, ¿ya? En este caso, voy a poner las llavecitas, yo voy a establecer una regla de creación de objetos, una regla de creación de globos, para los globos. Para crear un globo, yo quiero que tú me des el nombre y yo quiero que me des su tamaño. Oye, pero es que yo puedo tener un globo desinflado. Bueno, me dices entonces que el tamaño es 0. Ah, sabes que yo voy a crear el globo ya inflado. Como ese día yo logré inflar, con un poco de complicación, pero logré inflar 2 globos. Uno más grande que el otro. Y tenía otro que estaba desinflado, que efectivamente ni soñando iba a poder inflar. Entonces, desde ese punto de vista, yo voy a establecer aquí como regla de creación de globos que me tienes que dar el tamaño y el color. Tamaño y el color. Listo. ¿Qué hacen los constructores? Setean el estado del objeto. Uy, es una frase que suena muy bien y ocupa mucho término técnico ahí. Objeto, estado. ¿Y qué es el estado de un objeto? Es algo que cambia en el tiempo, ¿cierto? Y está definido por el valor de sus atributos. Entonces, cuando tú dices, entiendo, un constructor setea el estado del objeto y al crearlo parte con su estado inicial, que en este caso lo decido yo, ¿ya? Si uso el constructor por defecto, yo no tengo nada que decidir porque como olvidé crear el constructor, tengo que aceptar la forma en que se va a crear ese objeto. Entonces aquí yo voy a decir, perfecto, this.color es igual a color. Muy bien. Y digo this.tamaño es igual a tamaño, ¿cierto? Perfecto, estamos bien. Ahí está, ese es mi constructor. Ahora mi clase tiene 2 métodos, un constructor, si la resumo aquí, tiene 2 atributos, un constructor y 2 métodos. Esa es la composición de mi clase. Entonces yo ahora voy a ir aquí y voy a crear objetos de mi clase y voy a llamar a los métodos de esa clase. Ahora, ¿quién puede llamar a los métodos? Los métodos los puede llamar el constructor, perdón, un objeto. Okay. Entonces, yo voy aquí y la pregunta que les hice ese día, ¿qué hace esa línea? Esa línea declara un objeto. ¿No lo crea? No, porque no estoy usando el constructor. Ahora sí, cuando yo digo new, y para poder usar el constructor voy a usar un operador, que es el operador new, le voy a decir que lo va a crear. Inmediatamente, línea roja, que aunque sea muy piti, ¿verdad? La estoy mirando. Está malo. ¿Por qué está malo? Porque el constructor, tú dijiste 2 parámetros, color y tamaño. Entonces, en ese orden. Entonces, ¿qué le digo? Que yo voy a crear un globo azul, o azul, ¿cierto? Y que su tamaño es 7. Creo que fue eso lo que dijimos ese día. Muy bien. O lo aceptó. ¿Qué hace esto? El constructor me crea el objeto. ¿Dónde voy a guardar ese objeto? Aquí, en una variable. Si yo lo miro desde el punto de vista simple, gx es una variable, pero es una variable que es de tipo referencia. Recuerden que en Java las variables o es un primitivo o es una referencia. Si es una referencia es porque representa la dirección de memoria de un objeto. Ese globo que yo vi rojo, azul, ¿cierto? Inflado, para la máquina va a ser una dirección de memoria, en donde voy a guardar en esa dirección de memoria las características de ese globo, que yo estoy mirando. El globo era azul y tenía tamaño 7. Eso la máquina lo va a entender porque lo va a guardar en una dirección de memoria. La máquina es imposible que vea el globo.
El globo es un elemento físico, ¿cierto? Que existe, que lo tocábamos nosotros, yo lo inflé, ¿cierto? Pero que para la máquina esa representación visual no está. Por eso es que buscamos que tú seas capaz de ver cómo, de visualizar cómo la máquina lo está mirando, ya cómo la máquina lo está almacenando para que eso refleje, porque eso es lo que tiene que hacer, lo que en la realidad está pasando. Entonces, cuando yo ahora, por ejemplo, voy a imprimir los datos de mi globo, eso no lo vimos ese día en clase, esto no lo vimos, entonces yo voy a poner gx.color. Estoy imprimiendo el color del globo. Voy a hacer otra línea con el gx.tamaño. Ok, si tú te fijas, ahora voy a poner run file, igual como lo intenté hace un rato, pero no pude porque me decía que la clase no tenía el método main. Voy a ejecutar y este sí tiene el método main, y ahí me dice azul y 7, que justamente son las características, son los atributos de mi globo. ¿Ya? Bonus track, que esto no lo vimos en clase. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, comento esto de aquí? Voy a comentar eso de aquí, lo voy a comentar. Perfecto. ¿Cuántos constructores tiene la clase? 1. ¿Pero cómo? Si lo acabas de comentar. Comentarlo significa que el compilador, que la máquina no lo entiende, no lo ve. Sí, pero dijimos que si yo no tenía un constructor, la clase se asume con un constructor por defecto. Ok, pero ¿qué pasó acá? Es que acá yo estoy usando un constructor que no existe. De hecho, aquí me ayuda el IDE y me dice, eso no está. Entonces, ¿qué hacemos? Pero si yo hago lo siguiente, voy a tomar esto, ¿cierto? Lo voy a copiar y voy a comentar lo anterior y le voy a sacar los parámetros. Por una simple y sencilla razón, el constructor por defecto no tiene parámetros, si ni siquiera lo veo. Entonces, ¿y qué hace? Mira lo que hace. Esto es clave. Voy a volver a ejecutar y mi salida ahora es un null y un 0. ¿Y qué pasó? ¿Creó el objeto? Sí. ¿Pero y cómo? ¿Cuál es su estado? Uno asume que el estado del objeto inicial, ¿cierto? Que ese que te crea el constructor por defecto, es los valores por defecto, siguiendo como la línea, ¿no? Que tienen sus atributos. Y tú dices, ok, ¿y cuáles son los valores por defecto? Si es una referencia, es null. Sí, tiene razón, porque el color es una referencia. Y si es un número, es 0. Sí, el entero es. Entonces, esa jugada que hace, insisto, yo pude crear un objeto porque, aunque no tenga un constructor, Java está hecho para que, ok, se le olvidó, dejémosla. Yo le defino 1 para que pueda crear objetos, si no, acaba de perder su tiempo. ¿Ya? Entonces, si tú defines un constructor, ese es el que prima. Si te fijas, voy ahora a quitar esto, voy a descomentarlo. Ahora sí tengo un constructor, pero bueno, ahí tienes uno, sí, ahí hay uno por defecto. Y acá, ahí tengo un constructor. Perfecto. ¿Cuál es? El que no veo y es por defecto. Lo descomento. Ahora, ¿cuántos constructores hay? 1. Pero bueno, ¿cómo? Si no estaba, había 1 y si ahora hay 1. Sí, lo que pasa es que cuando tú creas 1, anulas el constructor por defecto. Y ahora sí, yo guardo eso y inmediatamente rojo aquí. ¿Qué pasó? Porque ahora, como eliminé el constructor por defecto, este ya no existe. Entonces esa línea ya deja de ser válida y cobra vida esta de acá. Entonces ahí guardamos y ejecutamos y nuevamente azul y 7. ¿Ya? Entonces esa es la dinámica de este fenómeno de clase, creación de objetos, llamadas a métodos. Yo voy a llamar un método ahora. Algo que también me lo preguntaron. Aquí estoy creando el objeto, ¿cierto? Lo voy a borrar esto para no confundirlos. Creando el objeto, llamando a los valores de sus atributos y ahora yo lo quiero desinflar. Entonces voy a guardar el resultado. De hecho, le voy a poner resultado. Le voy a guardar el resultado de lo que me va a devolver el método desinflar. ¿Qué necesita el método? Necesito un objeto. El objeto se llama gx, es el único que tengo. Gx es una variable que la próxima clase lo vamos a dibujar y vamos a ver cómo quedó, ¿cierto? Después de esta implementación. Este gx es un globo y ese globo tiene, si aquí te fijas, el IDE me ayuda muchísimo
porque me dice, mira, esto es lo que tenés disponible. Hay cosas que aquí en mi vida he visto, ¿ya? Pero sí lo que conozco, el color, el tamaño y los métodos que le definí. El resto, poquito a poco, lo voy a ir mirando, lo voy a ir entendiendo, ¿ya? De aquí nos toca entender un poco, creo que eso lo han visto con Clemente, el toString y el equals a medida que vayamos avanzando. El resto, ni en el mejor de los sueños, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando en ese sentido. Entonces yo voy a llamar al método desinflar. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a mirar ahora este resultado y voy a decir, el resultado, si el resultado es verdadero, entonces yo voy a decir globo desinflado con éxito. ¿Ya? Eso sí es que se logró desinflar. Y ahora, en el else, ¿cierto? Le voy a decir globo desinflado. No se logró desinflar el globo, para que suene un poquito mejor redactado. No se logra desinflar el globo. Perfecto. Entonces ahí estamos. Y tengo eso. Y voy a imprimir de nuevo, solo para que lo vean, el mismo tamaño del globo. Se supone que el tamaño debería estar en 0, ¿ya? El nuevo tamaño, digamos. Entonces acá ejecutamos y me dice azul y 7, que eran las dos líneas que ya teníamos, y le dice globo desinflado con éxito. Y le vuelvo a dejar le voy a imprimir el tamaño nuevo y me queda en 0. ¿Por qué? Porque desinflé el globo. Ahora, ¿qué hacemos? Y si lo intentamos desinflar de nuevo, entonces copio esto, todo esto que está aquí, hasta ahí lo voy a copiar, lo voy a pegar acá, solo para ver que si efectivamente se hace sentido, ¿verdad? Aquí ordenemos, aquí les voy a enseñar una magia. El format me ordena automáticamente esto, ya por si se vuelve se hace exigencia, digamos, el código ordenado, que por favor uno lo agradece enormemente cuando va a revisar el código, que esté ordenado, porque es más fácil seguirlo. De hecho, miren lo que hace ahí, el else lo pone sobre, lo alinea, es bastante útil eso. Entonces aquí vamos a decir intenta volver a desinflar el globo. Perfecto, guardamos y ejecutamos. En el segundo intento debería decirme que no se logró desinflar el globo. ¿Por qué? Porque ya lo desinflé antes, solo para que vean que el método efectivamente funciona. Ahí está. Y me dice azul y 7, pero ya lo sabíamos. Logró desinflar el globo con éxito, muy bien, su tamaño quedó en 0. Y cuando lo intento desinflar de nuevo, me dice no se logra desinflar el globo. ¿Por qué? Porque yo misma le indiqué aquí que al desinflar tenía que verificar el tamaño. A la segunda llamada, el tamaño estaba en 0. Por lo tanto, no se ejecutan estas instrucciones porque la condición no se cumple. Y como la condición no se cumple, entonces retorna un falso. Y al retornar un falso, se devuelve para acá. Eso se guarda aquí. Esto no va a ser verdadero, por ende va a ser falso. Entra al else y me dice no se logra desinflar el globo. Y ahí está, ¿ya? Denle una vuelta, llamen al método pintar, cambien el color, vuelvan a imprimir, ¿cierto? Jueguen con lo del constructor, de tal forma que eso les va a ayudar a ir entendiendo la dinámica de el trabajo conjunto, clase, objeto, método, y de todos esos conceptos que teóricamente hemos hablado y que podemos aterrizar ya nuestro primer acercamiento, por lo menos en la ayudantía, de lo que es codificación, ¿ya? Espero que les sirva de algo y voy a dejarte este código en el repositorio, que les voy a dejar el enlace ahí en el mismo video, donde va a estar esto, y intenta hacer estos cambios, ¿ya? Agrega el constructor, quita el constructor, incluso podrías llamar al método pintar, ya que era la otra opción, eso no lo llamamos. Dale un color, ¿qué pasa si efectivamente lo cambia? Si descifra el globo, ¿lo puedo pintar? Juega,
¿ya? De tal forma que puedas ir entendiendo dentro de lo poco, ¿cierto? Estos conceptos iniciales. Muchas gracias por quedarte hasta aquí viendo este video y espero que te sirva de algo. Nos vemos en la siguiente sesión de la ayudantía de nuestra querida asignatura de programación orientada a objetos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.